Bueno, nuevamente buenos días para todos los asistentes y agradezco a la doctora María Mercedes por su introducción. Como ella menciona, vamos a desarrollar un tema que es bastante interesante y pues en lo personal bastante provechoso su revisión dentro de la práctica y la formación que estamos realizando. Entonces, la idea con esta charla es revisar cada uno de los pasos de la cirugía de facoemulsificación y para iniciar, pues tenemos en la portada que ven todos en pantalla, pues a mano izquierda, esa persona que está ahí es el doctor Charles Kellman. Él es el padre pues, de la facoemulsificación, fue pues, a quien se atribuye la invención de esta técnica, de esta forma de hacer la cirugía de catarata. Él era un oftalmólogo estadounidense. Él, pues digamos, originalmente tuvo otro tipo de aportes a la oftalmología. Él inicialmente pues diseñó una criosonda, con lo cual lo que se hacía era congelar la catarata y permanecía esa cápsula del cristalino intacta, pero más adelante su técnica inicial fue reemplazada ya por la cirugía extracapsular manual, pues que fue más o menos hacia el año 1978. Y pues aquí importante es que se utilizaban unas incisiones muy grandes de hasta 10 milímetros, como vamos a ver ahorita más adelante. Ya luego, pues digamos, él digamos, en cierto afán por avanzar en ciertas técnicas que fueran mucho más seguras, que se relacionaran con menos efectos adversos, pues digamos, su inspiración estuvo dada en una consulta que él tuvo con el dentista, con el odontólogo, donde vio, digamos, la facilidad que había para realizar ciertos procedimientos con el uso de ultrasonido sin dañar los tejidos adyacentes pues, a nivel de los dientes. Entonces, frente a eso, él pues, se fue a su laboratorio y empezó a diseñar pues, como los primeros piezas de Faco, pues, de mano de Faco emulsificación. Y ya pues más adelante, luego pues, de grandes controversias, de que pues todas las sociedades científicas estuvieran en su contra, pues ya aprobaron que empezara como los estudios ya en modelos humanos. Fue ya durante 2 años más o menos pues, que él empezó a desarrollar y ampliar un poco más como sus técnicas y frente a eso también logró desarrollar lentes plegables que digamos se alinearan más con las incisiones que propias pues, de la cirugía de Faco. Entonces, pues fue así como que llegamos a lo que actualmente estamos realizando en cirugía de catarata. Entonces aquí les traigo la tabla de contenido que propongo. La charla, pues como ustedes sabrán, es un tema bastante extenso que traté de sintetizar al máximo, pero dentro de ello, la idea es que dividamos todo en al menos 2 sesiones. Entonces, en esta primera sesión, la idea es que pues, revisemos un primer módulo donde les voy a brindar una introducción en la cual les voy a desarrollar unas características anatómicas del cristalino. Vamos a hablar un poco sobre la epidemiología de la catarata, cómo se clasifica la catarata, qué estudios prequirúrgicos debemos hacer y finalmente las técnicas anestésicas. Y en un módulo 2 que abordaremos también en esta primera sesión, pues vamos a hablar de cómo es la creación de las incisiones, pues lo que corresponde con la tinción de la cápsula y la aplicación de los dispositivos viscoquirúrgicos. Y la idea ya sería para la segunda sesión abordar los temas que son cápsulorhexis, hidrodisección e hidroeliminación, las técnicas de fractura de núcleo, la aspiración de corteza o de restos corticales y finalmente la implantación del lente intraocular. Entonces, ya hablando un poco sobre las características del cristalino, pues que va a ser finalmente la estructura de nuestro interés en esta cirugía, pues sabemos que se trata de un elemento transparente en condiciones normales, que característicamente es una superficie biconvexa. Si bien es biconvexo, no es regular y no es simétrico. Como sabemos en la cara anterior, pues va a ser un poco más aplanado respecto a la cara posterior que tiene una curvatura mayor. Y pues aquí, como vemos en la imagen que está en la izquierda, sino que no me aparece el puntero ahí, ¿lo están viendo? Sí, ahí lo están viendo. Pues digamos, hay ciertas referencias topográficas y dentro de ellas, pues el diámetro más grande que encontramos en la curvatura del cristalino se va a denominar el ecuador. Y a partir del centro que atraviesa pues, justo por la mitad y que se alinea con el eje óptico, pues podríamos lanzar unas líneas equidistantes que corresponderían ya con los radios de la curvatura del cristalino.
Y aquí es muy importante tener en cuenta varias cosas. Por una parte, en las dimensiones, ese cristalino a lo largo de la vida pues va a tener unas dimensiones variables. Hablamos de que cuando nos enfrentamos a un recién nacido, este ecuador, que es la curvatura mayor que les hablaba ahorita, va a tener cerca de 6,4 milímetros. En su diámetro anteroposterior hablamos de unos 3,5 milímetros aproximadamente. Y el peso pues, de ese cristalino va a ser de cerca de 90 miligramos. Pero ya en el paciente adulto, esas dimensiones pues, van a ser mucho mayores. Hablamos de que en el ecuador van a ser cerca de 9 a 10 milímetros, en ese diámetro anteroposterior vamos a hablar de 5 milímetros aproximadamente y eso es una consideración bastante importante al momento de hacer ciertos pasos como es la elaboración de los surcos, que vamos a hablar ya en la segunda sesión. Pues que tener muy en cuenta esa dimensión y ya por último pues un peso que va a ser de aproximadamente 255 miligramos. Aquí, pues en esta gráfica que estamos viendo en la izquierda, pues hay otra consideración importante y es que hablando pues ya de las propiedades ópticas de ese cristalino, esas tampoco van a ser pues, completamente simétricas a lo largo de toda la estructura. Si vemos en el centro por donde pasa esa línea que correspondería con el centro óptico o el eje óptico, el índice refractivo va a ser de cerca de 1,4, mientras que si nos vamos hacia la periferia de ese cristalino, ese índice refractivo va a ser un poco menor, cerca del 1,36. Si ya hablamos un poco más de la estructura o la división, desde la evaluación clínica y funcional, podríamos decir, podemos hacer como una distinción en tres grandes componentes, que igual los vamos a desarrollar un poquito mejor ahorita más adelante. Pero pues a grandes rasgos hablamos pues de una envoltura externa que corresponde con la cápsula, seguida por una corteza que está íntimamente relacionada con esa cápsula y finalmente en el centro pues vamos a encontrar unas fibras mucho más compactas que corresponden con el núcleo. Y todo este cristalino pues a partir de esa cápsula va a estar suspendido en ese pues aparato ligamentario que corresponde con la zona ciliar. Y ya aquí lo que estaríamos viendo es precisamente la evaluación de esos componentes cuando nosotros hacemos el examen oftalmológico habitual en la lámpara de hendidura, donde gracias a los cortes que podemos hacer con las angulaciones específicas que ya conocemos, podemos hacer la distinción de los diferentes componentes de ese cristalino. Ya empezando a hablar de la cápsula, pues esta ultraestructuralmente va a corresponder con una membrana basal delgada y transparente, como les mencionaba, en condiciones normales y en los primeros años de vida. Y esta, pues, en su composición va a estar esencialmente el colágeno tipo 4. Aquí, muy importante, pues va a ser una relación de esta cápsula con unas células que participan en gran, importante parte de la fisiología normal, pero también de la fisiopatología de la catarata, que son las células epiteliales. Y esto, pues, durante la cirugía, como vamos a también desarrollar más adelante, va a tener unas implicaciones bastante importantes. En el momento del nacimiento, la cápsula anterior pues, va a ser mucho más gruesa y en general, siempre desde el nacimiento la cápsula posterior, en comparación con esa cápsula anterior, pues, va a ser mucho más delgada. Sin embargo, pues conforme van pasando los años, esa cápsula posterior, si bien no supera la anterior, sí tiende a engrosarse un poco y pues en general lo que vamos a encontrar es que la cápsula del cristalino va a ser una estructura bastante elástica y esto pues requiere, esto es pues consecuencia de una respuesta a esa necesidad que tiene el cristalino de tener como esa maleabilidad durante pues, ya los fenómenos de acomodación. Y como vemos aquí en el gráfico, pues también es muy importante tener en cuenta que el grosor de esa cápsula no va a ser uniforme. Ese grosor pues también va a ser muy variable dependiendo de la zona donde nos ubiquemos. Entonces vamos a encontrar que el grosor de la cápsula anterior es de aproximadamente 14 micras, pero si nosotros nos vamos en dirección hacia el ecuador del cristalino, podríamos tener unas fibras pre y post ecuatoriales que son las que tienen el mayor grosor y finalmente pues hay otra en localización, donde pues, está como tal el sitio de anclaje de las fibras de la zona ciliar y esta pues, se denomina la lamela zonular, donde pues, el grosor aproximado de esa cápsula va a ser de 17 micras. Pero si nos vamos hacia atrás, hacia el polo posterior de esa cápsula, le vamos a encontrar que aquí está como el valor más delgado, que es más o menos 4 micras. En la literatura se pueden encontrar entre 2 y hasta 6 micras en el grosor aproximado de esta cápsula.
Y dentro pues, de toda esta distribución que hay en el grosor de la cápsula, pues eso también es algo que explica, por una parte, toda esa distribución de los vectores de fuerza cuando hacemos, por ejemplo, la capsulorhexis, y esa es la razón que explica que en la mayoría de los casos, pues sin verse influenciado por otros factores que podemos hablar más adelante, la cápsula va a tender siempre a irse como hacia la periferia. Entonces tiene que ver como con ese mayor grosor que hay hacia esas zonas. Y pues también desde el punto de vista quirúrgico, pues todas las precauciones que debemos tener al momento de enfrentarnos a las maniobras sobre la cápsula posterior, precisamente por lo delgada que es. Acá vamos a hablar entonces sobre las fibras sonulares. Como les mencionaba, es como todo el aparato que suspende ese cristalino y les permite también moldear su forma conforme se dan los fenómenos acomodativos. Esta pues, va a estar compuesta por una serie de fibras que realmente van a ser una prolongación de una lámina basal del epitelio no pigmentado, tanto de la pars plana como de la pars plicata. Y como les estaba mencionando ahorita, pues esas van a dar soporte a todas esas dinámicas en los cambios de las dimensiones del cristalino que se dan pues con la contracción del músculo ciliar. Y pues es muy importante que la inserción como tal, que ahorita les mencionaba en la lamela sonular, van a darse más o menos a 1.5 milímetros y 2.5 milímetros respecto, pues 1.5 anterior y 2.5 posterior respecto al ecuador del cristalino. Y en general, estas fibras celulares, como vemos aquí en esta foto de microscopía electrónica por barrido, pues van a ser realmente un componente de como de muchas estructuras un poco más grandes. Entonces, las fibras celulares van a tener una dimensión de aproximadamente 5 a 30 micras y estas, a su vez, se van a empezar a organizar en unas hebras o microfibrillas que ya tienen un diámetro entre 8 y los 10 nanómetros y estos se agrupan a su vez en unas bandas que ya van a tener, pues que es lo que ya estamos viendo acá, entre 12 y 14 nanómetros. Y pues aquí ya es como un gráfico más esquemático donde vemos pues como todos los sitios de anclaje a la estructura del cuerpo ciliar. Aquí hay otro elemento u otra relación que es muy importante y es todo, pues digamos como los límites que van a estar relacionados entre el segmento anterior y ya la cavidad vítrea. Entonces, esto pues es bastante importante desde el punto de vista quirúrgico cuando hablemos de algunos procedimientos específicos que van a estar indicados en condiciones muy puntuales, como es el caso de la capsulorhexis posterior programada, y en ese sentido, pues si nos ubicamos en esos cortes sagitales del globo ocular, pues vamos a ver que en general la base del vitrio de la hialoides pues va a estar íntimamente relacionado con el segmento anterior. Y esas relaciones pues dependen aquí como de este esquema porque pues en realidad encontrar fotografías, estos son más bien como espacios eh, digamos teóricos, pero pues que hay que siempre tenerlos presentes. Entonces vamos a iniciar con el ligamento de Wieger. Este ligamento pues es básicamente la prolongación de la hialoides, pero pues que en realidad va a estar contenido o representado, incluso pues podemos hablar que entre la coroides y la esclera, y este pues aquí lo hemos representado como este punto de unión que hay entre el cristalino, que sería esa estructura roja, y la hialoides. Esa línea de el ligamento de Wieger, pues digamos, todas estas estructuras van a ser completamente circunferenciales. Entonces, si hacemos un corte ya coronal, pues eso sería lo que estamos viendo pues digamos, completando esa circunferencia entre el cristalino y ya la parte anterior de la hialoides, vamos a encontrar este espacio que es el espacio de Berger. Y pues digamos, este es como parte de la relación especial que hablaba en ese procedimiento que es la cápsula rexis posterior programada. Y rodeando pues todo ese ligamento, pues hay una línea de delimitación que es la línea de Ehlers. Pues realmente todo esto es como referencias y en realidad también pues van a ser como puntos importantes en cuanto al centraje de los lentes intraoculares, solo que pues digamos muchas veces esto se hace de una forma inconsciente, pero hay que saberlo y tenerlo pues siempre como en mente. Ahora vamos a entrar en la comprensión de algunos elementos básicos en los fenómenos celulares y fisiológicos que más adelante dan origen a la catarata, pues en los cambios ya por el envejecimiento. Y pues este es un tema muy largo, o sea, lo vamos a tratar de una forma pues bastante eh, sencilla. Entonces, pues les quise traer como unos elementos muy puntuales. Como les mencioné al principio, por detrás de esa cápsula anterior, pues va a haber una
lámina de células especializadas que son las células pues, del epitelio del cristalino. Este pues va a ser una monocapa de células, como vemos aquí, esencialmente cúbicas, pero en la medida en que esas células se empiezan a distribuir en dirección hacia el ecuador, esas células empiezan a tener unas variaciones tanto desde el punto de vista metabólico como desde el punto de vista morfológico. Y pues donde vemos esto y como parte de su gran valor es que si nosotros analizamos histológicamente estas celulitas, pues vamos a encontrar que son células metabólicamente activas y que van a estar en constante mitosis y pues en general se van a encontrar principalmente en una fase replicativa, la fase S, donde pues va a haber una síntesis permanente de nuevas hebras de ADN. Entonces, como estaba mencionando, estas células pues, van a tener especial importancia en la síntesis de proteínas que mantienen la transparencia del cristalino, como son las cristalinas, que son pues, de muchas clases, y no voy a entrar como en detalle con eso. Pero en la medida en que empiezan a migrar hacia el ecuador, estas células tienden a alargarse, como vemos acá, y pues tienden a tomar esta dirección como muestra la flecha roja. En la medida en que se van alargando, va a aumentar, se va a elevar esa masa proteica y adicionalmente pues va a tener unos cambios ya en su estructura y funcionamiento, dado que pierde ciertas organelas que en una célula pues diploide son esenciales para la generación energética, como es el caso ya de las mitocondrias, y adicionalmente también pierden ese núcleo. ¿Esto qué importancia tiene? Y digamos, ¿por qué estas células se diferencian de esta forma? Y esto pues se responde en que en la medida en que pierden estas organelas, estas células que ya se convierten en fibras del cristalino, pueden ser precisamente transparentes. Y pues digamos, esto pues supone la ventaja de que no van a haber importantes diferencias ópticas o refractivas que pues en la medida en que estas fibras se van compactando hacia el núcleo del cristalino. Ya pues digamos, partiendo de ese cambio que se presenta a este nivel, pues debemos saber que ya cuando sea esa migración, esa diferenciación de estas células, pues van a tener como un cambio también en sus requerimientos metabólicos y también en la forma en que obtienen energía. Originalmente estas células que hablaba que eran mitóticamente activas, con un metabolismo propio, pues a partir de una generación propia de ATP, ya estas células diferenciadas en fibrillas pues van a tener unos aportes dados ya por glicólisis y aquí es donde juega especial papel toda esa nutrición que recibe el cristalino a partir del humor acuoso. Ya entrando un poco sobre los componentes que hablábamos ahorita, el núcleo y la corteza pues van a ser el producto de la diferenciación de esas fibrillas que estaba mencionando. Eh, y esto es un fenómeno que se va a dar de forma permanente a lo largo de la vida. Pues hablamos desde el inicio en un núcleo embrionario fetal, pero en la medida pues, en que el paciente sigue envejeciendo, pues esas fibras van a seguirse compactando hacia el núcleo, encontrando que la disposición va a ser las fibras más nuevas ubicadas hacia la corteza. Y realmente, pues esta diferenciación o esta distinción se hace es porque en la medida en que se hacen más compactas, sí tiende pues como a haber ciertas densidades ópticas distintas que nos permiten clínicamente diferenciar ambas capas. Y aquí, pues hay otra estructura que muchas veces en el examen oftalmológico podemos distinguir y son las suturas, pues que van a corresponder precisamente como a los sitios de unión de esas fibras que se están compactando, que en realidad pues deberíamos verlas tanto anterior como posteriormente, pero en la mayoría de las veces las vamos a encontrar central, que es donde por sus propiedades ópticas las podemos ver. Y en general, tener en cuenta que durante todos estos procesos que les venía mencionando no va a haber pérdida celular. Entonces, eso hace precisamente que ya con el paso de los años y con los fenómenos de oxidación que no voy a entrar a explicar muy a fondo, pues hayan esas variaciones en los índices refractivos entre un componente y otro que ya dan origen a las alteraciones visuales relacionadas con la catarata. Y aquí en esta imagen, pues básicamente lo que quiero esquematizar es pues como el resumen de todo esto que les he venido contando. Si nosotros, pues en esta imagen de la lámpara tomada con la lámpara en vibra, quisiéramos como conocer cuál es como el aporte de cada uno de esos componentes del núcleo, pues hablamos de que aquí donde está el numeral uno hablamos de ese núcleo fetal. En la zona 2 pues ya pues hablaríamos del núcleo pues como infantil o pues en la edad temprana. En el número 3 hablaríamos de un núcleo juvenil.
Y en la 4 pues ya hablamos del epinúcleo y finalmente pues en el numeral 5 pues estaríamos hablando de lo que es la corteza. Ya entrando en lo que es catarata, pues el concepto podemos decirlo de una forma muy sencilla, y es que pues ya entendiendo los conceptos normales, la catarata va a aparecer como una disminución general en la transparencia del cristalino, lo cual pues va a tener como consecuencia unos cambios en términos de dispersión y de refracción de la luz, disminuyendo pues tanto parámetros de cantidad como parámetros de calidad visual, y esto pues la importancia es que va a tener un impacto directo sobre las actividades cotidianas y por tanto en la calidad de vida de los pacientes. Y pues en general, como todos sabemos, las cataratas pues pueden comprometer diferentes de los elementos que hemos venido hablando en esta primera introducción. Entonces, partiendo de ese impacto que tiene desde la funcionalidad o en la calidad de vida de las personas, pues surge una primera duda y es cuál es la importancia o cuál es la carga de esta condición en el mundo y en nuestro país. Entonces, para responder a eso, quise traerles datos extraídos de un artículo publicado este año que se titula La estimación global del número de personas ciegas o visualmente limitadas por catarata, el cual pues, recolectó por medio de un metaanálisis pacientes entre el año 2000 y el año 2020, encontrando que para todas las edades vamos a tener cerca de 43,3 millones de personas ciegas en el mundo y adicionalmente 295 millones de personas con algún grado de limitación visual moderada a severa. Y sobre esta cifra que vemos aquí abajo, la ceguera por catarata corresponde con 17 millones de casos, que serían cerca del 39,6% de todos los casos de ceguera en el mundo, y con un 28,3% de los casos de limitación visual moderada a severa. Entonces, pues vemos que, como mencionó la doctora Acevedo al principio de la charla, si sigue siendo la principal causa reversible de ceguera en el mundo, pues en general vamos a encontrar que las implicaciones de esta enfermedad o de esta condición pues, siguen siendo muy relevantes y seguirán siendo muy relevantes en el mundo. Y ya extrapolando esto a la epidemiología nacional, realmente está pues, bastante desactualizada, pero según los datos publicados en la guía de la Asociación Colombiana de Cirugía Refractiva y de Cirugía Catarata y Cirugía Refractiva, pues más o menos la estimación de las cirugías de catarata que se realizan en Colombia son de actualmente 1.500 cirugías por cada millón de habitantes. Pero a pesar de esto, pues realmente los requerimientos para ese año, que para este año deben ser muchísimo más altos, es de cerca de 3.000 cirugías por cada millón de habitantes. Y en general la tendencia que hay en el mundo y lo que se ha encontrado pues también en ese estudio que les mencioné al principio es que la ceguera por catarata tiene una tendencia a aumentar en el tiempo. Sin embargo, pues con el acceso a las diferentes cirugías disponibles pues, en nuestra especialidad, pues se ha logrado disminuir el impacto, pero digamos con toda la extensión y con el desplazamiento de la curva de edad de los pacientes en el envejecimiento de la población a nivel mundial, pues esa tendencia va a seguir aumentando. Ya entonces nos vamos a parar en una necesidad o en algo muy importante y es la clasificación o la categorización de los pacientes, porque a partir de eso es que vamos a poder establecer los niveles a partir de los cuales vamos a indicar la cirugía de catarata. Entonces, se han diseñado múltiples métodos para poder darle como una categoría o un grado de severidad a la opacidad que presentan esos cristalinos, que si lo quisiéramos dividir en dos grandes grupos, podríamos hablar de métodos subjetivos y de métodos objetivos. En el primer grupo, que serían los subjetivos, pues encontramos lo más sonado que casi siempre nos vemos enfrentados en nuestra consulta habitual, y es la clasificación de opacidad del cristalino, el sistema de clasificación de opacidad del cristalino o el LOCS en su edición 3 que vamos a ver ahorita. Está pues también otro tipo de clasificaciones, como es la clasificación del estudio de enfermedades oculares relacionadas con la edad, que ya pues es originalmente del 2001. Y entre esas muchas otras clasificaciones, ahorita vamos a mencionar dos. Y por otra parte, en los métodos objetivos, esto es lo que han tratado es de, digamos, evaluar de la forma más completa y medible o digamos, como más, sí, objetiva, pues valga la redundancia, pero pues aquí el problema y por esa razón está en rojo es que pues son métodos que no tienen una validación universal en cuanto a las medidas para poderlo estandarizar pues, en la práctica clínica.
Entonces, hablando un poquito sobre el LOX3, esta es, como sabemos, una serie de 6 imágenes, donde, pues digamos, la idea es realizar una comparación con lo que nosotros encontramos en la lámpara de hendidura. Entonces, vamos a tener tres grandes componentes: un componente nuclear, un componente cortical y un componente subcapsular posterior. En el caso del componente nuclear, este va a tener a su vez dos subcomponentes, donde pues, se va a evaluar la opalescencia o la opacidad propiamente y el color. Ambos van estadificados desde el 1 hasta el 6 y pues digamos con base en ello es que vamos a hacer como la clasificación de este componente. Tanto el componente cortical como el componente subcapsular posterior van a ser imágenes pues tomadas de pues, imágenes especulares. Entonces, pues lo que va a hacer es que en esos casos pues ya vienen enumerados hasta el 5, pues dependiendo del grado de compromiso respecto al centro o a la totalidad sea de la corteza o de la cápsula posterior. Y en este caso, pues digamos, ya teniendo en cuenta todos estos datos que hemos venido hablando, pues digamos, la nominación que podemos hacer al final para clasificar a esos pacientes, como clásicamente y quizás la mayoría lo hacemos, dando un ejemplo, una catarata NO4, NS4, C4 pues de cortical y finalmente P2 que sería pues una subcapsular posterior de 2. Pero pues hay otra forma y es que también se puede expresar de forma decimal, donde, pues, digamos, hablando del componente nuclear, le daríamos el 4 y el cortical le daríamos, en el ejemplo que les daba, el 3, entonces sería una catarata 4.3 y especificamos el componente subcapsular posterior, habitualmente con la P. Y otra de estas clasificaciones subjetivas que también es ampliamente utilizada es la clasificación desde Barraquer, la BCN10. Y esta, pues digamos, lo que hace es clasificar también la opacidad del núcleo en términos pues, de la densidad y también pues, se evalúa igualmente el componente cortical y subcapsular posterior. En esta clasificación, a diferencia de la anterior, pues esa opacidad del núcleo se va a estadificar en 10 grados, pues partiendo de un cristalino transparente hasta pues, un cristalino con una opacidad nuclear de 10 que corresponde ya con una catarata negra. Y en términos de la opacidad cortical y la opacidad subcapsular posterior, esta ya se le va a dar una nominación en términos de cruces. Entonces, en el caso de que se ponga cero o no se ponga nada, pues es porque no hay opacidad en estos componentes. En la medida en que tengamos una cruz de opacidad, pues este va a corresponder con menos de un cuarto pues, de toda la superficie, sea de la corteza o de la cápsula posterior. Cuando hablamos de dos cruces, va a estar entre un cuarto y 2 tercios si hablamos de una opacidad moderada. Y ya cuando hablamos de tres cruces, que sería la máxima graduación en estos dos componentes, hablaríamos de una opacidad mayor a los 2 tercios o completa de la cápsula posterior o de la corteza. Aquí, pues ya para mencionarles y de pronto ilustrar un poquito lo que hemos estado hablando sobre los métodos objetivos que les mencionaba que no han sido como ampliamente aceptados. Estos pues buscan también hacer como una evaluación muy cercana de la densidad nuclear especialmente, o sea, se centran más que todo es en la densidad nuclear. Y pues muchos de esos métodos y la tecnología que utilizan son imágenes de Scheimpflug, eh, pues que van a ser como los grandes representantes en este tipo de estudios o de clasificaciones. Estas originalmente pues se escribieron en el siglo XX y a partir de ahí se han diseñado muchos sistemas. Por ponerles ejemplos, está el sistema de Scheimpflug de Oxford, está uno que es de Topcon y pues en el caso que estamos viendo aquí el ejemplo es un caso de imágenes de Scheimpflug por Pentacam. Entonces, la ventaja que se le atribuye a esta técnica de clasificación de la opacidad es que podría dar como una representación un poco más uniforme o enfocada en una sección puntual del cristalino y pues esto pues, va a tener unas implicaciones sobre todos los fenómenos de sección óptica a través pues, de esta estructura. Entonces lo que hace el sistema de Scheimpflug es que va a analizar la densidad nuclear del cristalino y esto lo va a expresar en intensidad de píxeles que iría desde 0 hasta 255. Y por lo menos en esta que pues, son imágenes extraídas de un estudio, pues lo que se hacía era como tratar de ver cuál es el grado de correlación con, por ejemplo, con la clasificación subjetiva, como el caso del sistema LOX3,
Y pues lo que se ha encontrado es que realmente hay una buena correlación encontrando incluso significancia estadística en términos de presencia del núcleo. Entonces, pues se ha considerado como una herramienta por el momento de tamizaje en los pacientes con catarata, pero pues que sigue, esto no es nuevo, esto realmente ya se viene muchos años hablando de eso, pero se sigue planteando como una opción interesante de estudio y pues ojalá también de implementación para clasificar a estos pacientes de una forma mucho más precisa. Ya vamos a hablar un poco, y tampoco me voy a extender mucho en esta parte, en la clasificación funcional de esos pacientes, porque si nos centramos en los parámetros clínicos, pues a partir de esos es que realmente vamos a clasificar el paciente que tiene la indicación de ser sometido a la cirugía de catarata. Y esto pues está basado en el impacto sobre su calidad de vida. Entonces, la gruesa visual sigue siendo el método más común para cuantificar el grado de impacto de la catarata. Pues, habitualmente le hacemos una aproximación mediante las tablas de Snellen o las cartillas de Snellen, en donde, pues, como sabemos, se presentan ¿no? prototipos de diferentes tamaños, que sean letras, gráficos, o pues dependiendo del paciente lo que él necesite según su grado de alfabetización. Y pues estas gráficas en general pues nos van a mostrar es un alto contraste entre esas optotipos que van a tener pues detalles de un segundo de arco conformando pues ya los optotipos de 5 minutos de arco. Y pues esto, pues lo que se va a proyectar es en la retina, pues como esas líneas, espacios que están separados y permiten precisamente hacer esa distinción entre los dos detalles diferentes. Pero adicionalmente, pues digamos, conforme se ha ido avanzando en el entendimiento de estas funciones, pues también aparecen otras gráficas, otras tablas que son mucho más precisas, como son el caso de la escala del mínimo ángulo de resolución o MAR, donde, pues digamos, si bien en la tabla de Snellen partimos de una referencia de un individuo sano a una distancia de trabajo de 20 pies o de 6 metros, en el equivalente en ese mínimo ángulo de resolución, pues sería una visión normal, estaría pues ubicada sobre el valor de 1. Y en la medida en que se trata como de objetivizar y sintetizar mejor estos datos, pues se hace una representación mediante la escala logarítmica, donde el valor normal pues correspondería con el cero. Y a partir de aquí, pues digamos, organizaciones internacionales como la OMS han definido cuáles son los parámetros o los valores de deterioro visual, donde el 20/60 con la mejor corrección en uno de los ojos, pues habla de un deterioro visual moderado, una discapacidad visual grave, hablamos de 20/200 y ya en el caso de la ceguera, pues hablaríamos de 20/400. Pero entonces, si estamos hablando de la agudeza visual como un parámetro de clasificación de estos pacientes, realmente a lo largo de la historia se ha convencido más como toda la comunidad científica de que se sigue siendo realmente un parámetro que se queda muy corto y al momento pues de realmente evaluar calidad visual no es el parámetro ideal como vamos a ver más adelante. Entonces, hay otros parámetros como es el caso de la sensibilidad al contraste, el cual pues, tiene una premisa y es que el entorno natural va a estar compuesto de objetos que exhiben pues, intensidades de luz y tamaños muy distintos. Entonces, esas diferencias de la intensidad y del tamaño pues, van a ser cuantificadas por la función del contraste. Y pues esto lo que hace es diferenciar precisamente entre esas imágenes o características más claras y más oscuras y pues estableciendo también como unos niveles de intensidad media. Y ya por otra parte, las diferencias en el tamaño pues van a estar dadas o discriminadas por las frecuencias espaciales, que ya corresponden con esa distancia retiniana que se ve representada entre las imágenes claras y imágenes oscuras en un mismo ángulo visual. Entonces, la sensibilidad al contraste en esta medida pues va a ser una diferencia en la luminancia, que ahorita vamos a hablar también en otras de las pruebas, más pequeña que se requiere para que el objeto pueda identificarse. Y entonces, al hablar sobre estos conceptos, pues vamos a notar que el paciente muchas veces va a tener quejas independiente del nivel de agudeza visual. Podemos encontrarnos incluso un paciente con una agudeza visual de 20/20, pero que al momento de percibir ciertos cambios leves en términos de luminancia, no va a ser capaz de diferenciar esas fronteras entre un objeto y otro. Entonces, esto pues realmente desde el punto de vista sintomático es muy diciente. Y en el caso de la catarata, pues digamos aquí lo que estamos viendo es una de las pruebas disponibles que es el sistema de prueba de edición de contraste, pues digamos donde se establece en el eje horizontal los ciclos, que es como digamos la frecuencia en que se repiten los intervalos de esas líneas con diferentes contrastes, y acá vemos los patrones en el eje vertical.
Hablaríamos de que los pacientes con catarata tendrían una afectación pues, más o menos a nivel de los 10, 12 a 18 ciclos por grado, entonces, ¿cómo seguiríamos hacia acá? Bueno, otro de esos parámetros funcionales importantes y que idealmente deberían evaluarse en el paciente con catarata es el deslumbramiento o glare. Este, pues digamos, va a estar definido, este tipo de discapacidad va a estar definido como una reducción que hay en la agudeza visual que va a estar causado por la luz presente en diferentes partes del campo visual. Y este deslumbramiento puede estar, pues, puede ser consecuencia de un reflejo o de una incidencia directa o, como les mencionaba, pues a partir de un reflejo artificial. Entonces podemos decir que el glare pues, va a ser consecuencia de una discordancia entre el ángulo de luminancia, el radio de luminancia, perdón, y el objetivo de la fuente de luz. Entonces realmente cuando hablo de esos conceptos de ángulo de luminancia, pues corresponde es el radio de luminancia corresponde es a la angulación que refleja la imagen que se proyecta sobre una superficie y que finalmente entra al sistema óptico. Entonces, este deslumbramiento va a ser un factor muy importante que va a tener pues, un impacto enorme sobre la función visual y a medida que la edad va avanzando, pues este grado de discapacidad va a ser mucho mayor, dado pues, los cambios fisiológicos que hay a nivel del globo ocular. Y solamente por mencionar, tampoco voy a entrar a definir cada uno. Hay cuatro tipos de deslumbramiento. El deslumbramiento incapacitante, donde pues, este va a dificultar, como dice su nombre, la visión y este puede ser incluso fisiológico. Al igual que el deslumbramiento incómodo, donde pues ya generas como una serie de síntomas y astenopia. Y ya encontramos el deslumbramiento fulgurante, donde pues este ya es como una forma de molestia extrema, donde el paciente es incapaz de mantener los ojos abiertos, va a tener unas molestias intensas, no va a poderse desempeñar en ambientes con alta luminosidad. Y finalmente pues tenemos el deslumbramiento escotomático, donde pues ya encontramos que pues causa una discapacidad visual severa, donde pues también se podría clasificar como un fenómeno de fotoestrés o de ceguera de flash. Y aquí pues está una de las pruebas que se pueden hacer para evaluar este tipo de alteración funcional, que es el BAT, que es Brightness Acuity Test, donde pues lo que se hace es pues a través de este instrumento pues se simula el ojo con las diferentes intensidades lumínicas y a través de este agujerito pues se presenta al paciente las tablas de Snellen o de la escala logarítmica y pues para eso se han definido pues unos umbrales donde el paciente pues va a tener una prueba positiva para deslumbramiento si no está dilatado con una disminución de la agudeza visual a un nivel de 20-40 o en el caso de que el paciente esté irritado, pues hasta un nivel de 20-60. Ya entonces entramos en los criterios estructurales y estos pues también son datos tomados de la guía de ASOCIR, donde pues vamos a tener que desde lo que encontramos en el examen clínico del paciente con catarata, digamos la indicación de evaluar ya los componentes funcionales estaría en el paciente con una opacidad mayor o igual a una opalescencia de 4 o un color de 4. En el caso del componente cortical que sea pues una opacidad mayor o igual a 4 y en el caso de la subcapsular anterior o posterior, que sea mayor o igual a 3 que ya corresponde con un compromiso central, como estamos viendo en esa foto. Entonces, cuando tenemos estos pacientes, realmente debemos hacer como la evaluación visual y hablando de todos esos componentes de la forma más precisa posible. Hay otras patologías que también podrían indicar la realización de la cirugía de catarata y hay que tenerlos presentes, donde digamos el objetivo principal no necesariamente sea la mejoría de la agudeza visual, sino que dado el compromiso y el potencial deterioro severo de la visión, pues digamos el paciente tendría un mayor beneficio en términos de seguimiento o de tratamiento de sus otras condiciones mediante pues ya pues tener unos medios claros mediante la extracción de una catarata, como por poner ejemplos el caso de la retinopatía diabética, la degeneración macular y adicionalmente pues también pueden haber casos donde en la medida en que avance una catarata se haga más densa y yo prevea que pueda necesitar más adelante de una cirugía un poco más grande, más difícil y que pudiera resultar en un daño mucho peor para las condiciones del ojo del paciente, como es el caso de la distrofia de Fuchs, pues lo ideal es hacer una cirugía de catarata de forma temprana. Ya entonces sobre esos criterios funcionales, pues se ha definido que la agudeza visual, a partir de la cual consideraremos la cirugía de catarata,
pues va a ser una agudeza visual peor que 20/40, es decir, desde el 20/50 en adelante, que sería pues un equivalente a 0,4 en la escala logarítmica del mínimo ángulo de resolución, y esto corresponde a su vez pues, con el 48% de la pérdida visual en un solo ojo. Pero entonces, ¿qué pasa si yo tengo un paciente con una agudeza visual mayor o igual a los 20/40? En este paciente, yo tengo que entrar a evaluar los otros parámetros, como es el caso del deslumbramiento Glare, que ya les mencioné los umbrales, o el caso de la sensibilidad al contraste en condiciones fotópicas o mesópicas. Y adicionalmente, pues hay unos test de impacto sobre la calidad de vida. Uno de los test que recomienda la SOCID es el test de Prikes, donde, pues digamos, se evalúa básicamente es como el desempeño de las actividades cotidianas del paciente y qué tanto se siente afectado por su disminución en la agudeza visual. Y pues aquí habitualmente, pues con respuestas que superen las tres respuestas positivas o las tres respuestas con un grado de severidad importante, pues ya podríamos considerar la cirugía en estos casos. Muy rápidamente, pues hablaremos de las indicaciones de cirugía refractiva, de facorrefractiva. Esta, pues, según la guía, pues va a estar indicada en el paciente, pues, con ojo presbita. Y pues aquí lo que más quiero ahondar es en que el paciente debe tener un pleno conocimiento de los riesgos que implica la cirugía. Por una parte, pues está el riesgo del edema macular cistoide, sin contar pues, con el riesgo de endoftalmitis. Y pues aquí lo más importante de mencionar y ser muy claro con estos pacientes, pues es el desprendimiento de retina, que va a ser un riesgo importante, especialmente bajo ciertos factores que se han asociado más, como es la edad entre los 50 y 54 años, una longitud axial entre los 25 y los 29 milímetros, el sexo masculino, miopías por encima de las 3 dioptrías y que ya encontremos algunos hallazgos retinales previos. Ya entonces vamos a hablar del estudio prequirúrgico. Vamos a hablar tanto de la parte clínica como paraclínica. Entonces, cuando el paciente cumple con esos criterios, debemos hacer pues como un examen oftalmológico muy completo. Debemos hacer pues la evaluación de los movimientos oculares, de la superficie ocular, y ahorita pues voy a mencionar otros aspectos importantes sobre eso, la integridad de la córnea, el nervio óptico y de la retina. Y pues frente a esto, pues también vamos a encontrar unos estudios complementarios que por una parte intentan detectar ciertas comorbilidades, como puede ser el caso de glaucoma, como vamos a ver ahorita, enfermedad macular, astigmatismo irregular, pero pues de alguna forma también nos va a aproximar a las condiciones del ojo que vamos a intervenir. Entonces, en ese orden de ideas, pues uno de los estudios que realizamos es la biometría, el recuento de células endoteliales por microscopía especular. Esto pues lo que nos va a permitir es hacer una aproximación de que la córnea y el endotelio específicamente estén en condiciones óptimas y pues que la arquitectura de ese endotelio en términos pues de forma, de tamaño, nos muestre una fisiología conservada o en el caso de que no esté tan conservada y encontremos un recuento bajo, un pleomorfismo alterado, un polimegatismo alterado, pues nosotros ya al momento de entrar a cirugía pues tengamos todas las precauciones o ya tengamos también contemplada la opción de un procedimiento combinado. En el caso de la biometría, pues esta nos va a permitir establecer cuáles son los parámetros, pues especialmente los de longitud axial, profundidad de la cámara anterior, sin contar pues con lo que nos permite hacer el cálculo del poder del lente intraocular pues con base en estas y otras medidas que toma la biometría. Y pues adicionalmente tener en cuenta, sea por el biómetro o sea por imágenes de topografía corneal, como vamos a ver ahorita, hacer una queratometría que sea pues muy precisa. Y ya dentro pues de esta primera diapositiva que les muestro los estudios, pues en los pacientes donde realmente es imposible por la opacidad tan grave de los medios transparentes, la ecografía ocular pues va a tener una especial importancia para examinar el segmento posterior y también saber más o menos pues la expectativa que vamos a tener con el paciente y si realmente va a ser candidato para la cirugía de catarata. Entonces, en este punto quiero también anotar algo muy importante y es que actualmente, independiente del paciente que tengamos, sea el paciente que atendemos a través de PGP, donde, pues, digamos, tal vez la demanda del paciente no sea tan alta, pero todos y absolutamente todos nuestros pacientes actualmente vamos a enfocarlos como una cirugía, un procedimiento refractivo del cristalino. Y por esta razón, la evaluación que hagamos del paciente pues debe ser idealmente lo más completa posible. Frente a eso, entonces, hay otros estudios complementarios que quizás en un principio no hacían parte como del esquema
habitual o del esquema rutinario de exámenes, pero pues hay que saberlos y en la medida en que dispongamos de ellos, pedirlos. Y estos, pues digamos, tienen como finalidad definir si el paciente cuenta con alguna comorbilidad que nos aleje del objetivo refractivo que nosotros nos estamos planteando con él. Y pues asimismo también ofrecer de esa misma forma las alternativas para someter al paciente a cirugía. Dentro de esos estudios, entonces, pues vamos a encontrar la OCT de mácula. Pues, en general, si vamos a hablar del paciente que quisiera acceder a un lente premium es mandatorio, pero adicionalmente nos permite establecer pues, la presencia de membranas epirretinales, de retinopatía diabética o alguna degeneración macular. Tenemos la OCT de nervio óptico, donde pues, realmente va a estar indicada principalmente en el paciente donde ya en el fondo de ojo, cuando le volamos clínicamente, encontramos alguna clase de alteración. Y la topografía corneal, donde tenemos que incluir también la medición de aberrometría, pues va a tener especial importancia cuando encontramos por una parte el paciente con un error queratométrico o por otra donde ya el paciente quiere igualmente acceder a un lente premium. Y aquí otro elemento muy importante que vamos a hablar es la evaluación de la superficie ocular y en general de la fisiología de la película lagrimal, donde es muy importante el diagnóstico, o sea, la detección y adicionalmente el tratamiento del síndrome de ojo seco, independiente de que el paciente tenga unos síntomas. ¿Y cuál es la razón de esto? Y es que, digamos, como sabemos, muchos de los métodos de queratometría y en general de la evaluación de la curvatura y de la topografía de la córnea van a estar determinados por métodos reflectivos. En la medida en que tengamos una película lagrimal inestable, esta pues va a alterar en una medida muy importante la reflexión corneal y esto nos va a llevar a un error queratométrico y así mismo a un error al momento de calcular el poder del lente intraocular que vamos a utilizar. Entonces se conoce que aproximadamente un error de una dioptría en la queratometría puede traducirse hasta en una dioptría en la refracción final de este paciente. Entonces, por esa razón es muy importante, incluso con pruebas tan sencillas como es la tinción con verde lisamina o ya con la fluoresceína, pues hacer esa evaluación completa del paciente con ojo seco y tratarlo adecuadamente antes de someterlo tanto a los exámenes como a la cirugía como tal. Muy bien. Entonces ya vamos a entrar en esta última parte de la introducción. Perdona, Aquí hasta vamos. aquí, Alejandro, muy bien lo has hecho, abarcar este tema tan extenso y de una manera tan ordenada y completa no es fácil, así que excelente. Hasta aquí de la audiencia, ¿alguna pregunta, algún comentario? Fíjense cómo él ha puntualizado desde eh, el inicio de pues, las bases anatómicas y fisiológicas, etcétera, del cristalino, cómo se puede cuantificar el impacto de su opacidad, ¿sí? Y de manera subjetiva y objetiva, aquí todos estos métodos nos van a llevar más adelante a que por inteligencia artificial podamos eh, clasificar mucho más fácil a estos pacientes para ser sometidos a la cirugía de acuerdo a los criterios vigentes y todo lo que implica operar a un paciente con catarata, no simplemente reemplazar un cristalino opaco por un lente intraocular claro, transparente, sino todas las consideraciones alrededor de esto. Eh, Nos extenderíamos pues horas de las horas, pero hasta aquí los conceptos básicos están claros. ¿Algún comentario para poder ya entrar en materia de la FACO paso a paso? Yo quisiera dar un comentario, María Mercedes. Primero Adelante, Luchito. Sí. felicitar al joven por muy buena charla, muy ordenada. Y para fines prácticos, y si bien es cierto que existe la clasificación de LOD y todas estas cosas que ha nombrado el joven, eh, yo pienso que hay que tener en cuenta la actividad del paciente. Es decir, si el paciente se siente mal con la visión que tiene, así que la cartilla de Snell o todas estas pruebas funcionales demuestren
que realmente no tiene pérdida de visión por la catarata, para mí es muy importante la actividad del paciente. Y me explico. No es lo mismo un 20-40, un 20-30 para una persona que un agricultor, un ganadero, que un 20-30 o un 20-40 para un médico o para un contador. Entonces yo me fijo mucho cuál es la actividad del paciente y cómo se siente con la visión para hacer sus actividades normales. Quisiera agregar ese comentario. Me parece importantísimo el punto, ¿sí? Tenemos que escuchar a nuestros pacientes eh, porque el impacto visual, como tú dices, es absolutamente diferente dependiendo de las expectativas de visión o la ocupación, etcétera. Desafortunadamente en el sistema de salud, pues tenemos que tener estas cosas objetivas y muchas veces pacientes con visiones eh, muy buenas en cantidad, ¿sí? En la carretilla de Snellen tiene una calidad visual muy deteriorada. Afortunadamente, pues hoy en día tenemos otros medios de poder demostrar que ese paciente no ve bien, pues para que asimismo el sistema de salud pueda cubrir estas cirugías. Pero un punto muy importante, gracias, Luchito. ¿Algún otro Listo. comentario? Bueno, sigamos entonces, Alejandro. Listo, muchas gracias a ambos por sus comentarios. Entonces, ya entrando en esta última parte introductoria, quise traer pues, sobre las discusiones de este tema y son las técnicas anestésicas por dos grandes razones. La primera es que, si bien en la mayoría de instituciones donde quizás nosotros nos desempeñamos, la analgesia intraoperatoria pues, va a estar protocolizada y va a estar a cargo del grupo de anestesiología, pues también son muchos los lugares donde como oftalmólogos debemos encargarnos también, aparte de la cirugía propiamente, de este elemento indispensable para que el desempeño de la cirugía sea exitoso. Y en segundo lugar, pues la razón por la que la quise traer es porque independiente de quién administra la anestesia, si hay alguna complicación derivada de la anestesia, pues quienes debemos resolverla somos nosotros. Entonces, para comenzar, uno de los elementos que contamos para la anestesia intraoperatoria, pues va a ser la anestesia local. Esta pues va a estar compuesta por anestesia tópica y también se puede utilizar la anestesia intracameral. Este tipo de anestesia pues va a tener especial utilidad en el paciente donde se realice cirugía de incisión pequeña y que va a ser indispensable la colaboración del paciente. Digamos, una de las grandes ventajas que se ha encontrado para ese tipo de anestesia pues va a ser los pacientes anticoagulados o que tienen un tratamiento de agregación pues, antiplaquetaria. Entonces, hablando un poco sobre la anestesia tópica, pues en realidad tenemos muchos agentes, está la proximetacaína, la cetacaína, pero lo que se ha encontrado es que si comparamos cetacaína, que comercialmente conocemos como Ponti, la lidocaína en gel al 2%, pues ha mostrado que puede ser incluso mucho más efectiva en el alivio del dolor. Y en general hay que tener muy en cuenta que independiente del agente que utilicemos, y si utilizamos la anestesia intracameral igual, esos pacientes van a tener un mayor dolor transoperatorio y posoperatorio, si lo comparamos con las otras técnicas. Entonces, como les menciono, y hago énfasis en la colaboración del paciente. Entonces, cuando hablamos ya de la anestesia intracameral, pues digamos aquí el gran como participante o lo más importante que se ha encontrado es el uso de la lidocaína al 1% sin preservantes. Esa es la que tiene como el mejor perfil de seguridad y pues efectividad junto con la anestesia tópica. Entonces, pues lo que se hace realmente pues, es muy sencillo. Lo que hacemos pues es administrar a través de la paracentesis esta lidocaína. Normalmente, pues digamos, aparte del efecto que puede tener sobre la analgesia, también se ha encontrado otra ventaja de esta técnica de anestesia y es que puede complementar la dilatación pupilar. Entonces, pues se hace el esquema habitual de preparación del paciente con los medicamentos tópicos, ya con tropicamida 1%, ciclopentorato 1% y fenilefrenal 2,5% en el esquema de cada 5 minutos durante los 15 a 20 minutos previos. Y pues digamos, cuando se utiliza ya la lidocaína intracameral, lo que se ha encontrado es que esta Buenos días. promueve la parálisis del esfínter pupilar.
Entonces, pues en la medida en que pues, ya tenemos al paciente listo, lo que se hace pues, es aplicar inicialmente el esquema que les mencionaba. Posteriormente se hace la preparación con yodopoviona al 5% y una vez ya ubicado el blefarostato, a través de la paracentesis se va a aplicar pues, cerca de 0,3 mililitros de lidocaína al 1% y siempre explicar al paciente que va a sentir un ardor. O sea, este proceso, ese momento, pues, va a inducir dolor en el paciente. Un momento, voy a silenciar Perdón, ahora los Yuri, por micrófonos. favor, silencio. Listo. Bueno. Pues digamos aquí dentro de las mayores dificultades es que el paciente no va a tener oftalmoplegia, entonces durante toda la cirugía el paciente puede mover el ojo, entonces todo el tiempo hay que estarle diciendo mira la luz, en la medida en que el paciente definitivamente no pueda seguir estas órdenes o sea muy ansioso, lo ideal es no utilizar esta técnica porque sí podemos ocasionar daños a nivel del segmento anterior. Continuamos ahora con los métodos de anestesia regional. Vamos a iniciar con la anestesia subtenoniana. Este tipo de anestesia, pues vamos a partir de algo muy importante y es que la cápsula tenon corresponde con una prolongación, una extensión de la dura madre que se va a fusionar con la conjuntiva pues, en la proximidad del limbo. Y por esta razón, la cápsula de tenon va a ser un punto de acceso al espacio retrovulvar. Esta técnica pues va a ser bastante útil en el paciente ansioso, si bien requiere una parte de colaboración al principio y digamos del temor porque puede ser incómoda. Ya una vez se logra acceder al bloqueo subtenoniano, realmente el riesgo que vamos a tener de lesionar estructuras vasculonerviosas grandes, como es el caso de las estructuras orbitarias, pues va a ser mucho menor. Y aquí, pues otra de las ventajas que ofrece esta técnica es que sí nos puede dar oftalmoplegia, pero hay que saber y hay que tener muy presente que esta va a demorarse mucho más comparado con, por ejemplo, los bloqueos regionales, perivulvar o retrovulvar. Entonces, para la técnica es bastante sencilla, en lo personal me gusta, me parece muy fácil de hacer y en general cuando la he hecho me parece que es muy cómoda para trabajar. Entonces lo que hacemos es con unas tijeras de Westcott hacemos una pequeña disección en la conjuntiva vulvar temporal y a partir de ahí y secando muy bien hasta el plano escleral se accede pues con una cánula de Greenbaum que es esta canulita que como vemos tiene una curvatura anterior que permite seguir precisamente como la curvatura que tiene la esclera. Debemos avanzar la cánula bien pegados y una vez llegamos hacia el borde como en dirección hacia el reborde orbital inferior lo que hacemos es verticalizar esa cánula más o menos a 90 grados y ahí se realiza la inyección del anestésico. Generalmente, y una de las precauciones que hay que tener es que la incisión que hagamos ahí a nivel conjuntival y en la tenon, pues debe ser muy pequeña para garantizar que el líquido pues, del anestésico pueda distribuirse uniformemente sin generar pues una quemosis importante que nos podría dificultar bastante la cirugía. Y pues digamos, en general las complicaciones vamos a abordar al final porque son muy similares en todos los tipos de anestesia regional. Y de aquí vamos a hacer como una pequeña comparación muy sencilla en cuanto a la anestesia perivulvar y la retrovulvar. Estos pues ya son los bloqueos regionales donde pues, su diferenciación grande va a estar dada es por el acceso hacia el espacio conal. Entonces, este tipo de anestesia va a estar indicada especialmente en el paciente poco colaborador. Además que realmente comparando las tres técnicas, pues esta va a ser la que va a brindar un mayor control del dolor tanto en el trans como el postoperatorio. Además que la kinesia que va a inducir pues sí va a ser muy marcada y esto pues es una ventaja al momento de nosotros realizar las maniobras quirúrgicas. Entonces, hablando sobre la anestesia perivulvar, pues esta recibe su nombre porque va por fuera del cono muscular y pues el acceso que tiene hacia la órbita y como tal a toda esa inervación sensitiva de la órbita, pues va a ser dado que el septo intermuscular pues es incompleto y por ahí puede acceder el medicamento. Esta pues actualmente es como la técnica de bloqueo regional más utilizada. La razón es que pues esta anestesia retrovulvar, que si bien se utilizará en algunas partes, pero no es lo habitual, sí accede al espacio conal y pues como sabemos aquí hay una serie de estructuras que podemos lesionar con cierta facilidad y pues de esa forma podemos minimizar ese riesgo.
Entonces, pues digamos en cuanto a las diferencias a cómo se administran, la anestesia perivulvar se administra habitualmente con agujas de 22G y en el caso de la anestesia retrovulvar son agujas de tipo Atkinson con bisel corto, pues característicamente y tiene una punta habitualmente roma, tratando de minimizar esa lesión posible de los tejidos intraconales. Y pues normalmente va a tener 38 milímetros en su dimensión y un calibre 25G. Entonces ya en cuanto a la técnica, cuando hablamos de la perivulvar, y bueno, en general en ambas técnicas, el espacio más seguro para ingresar es a través de pues, la posición inferotemporal. El caso del ojo derecho sería más o menos como a las 7:30 horaria y el caso del ojo izquierdo sería más o menos a las 4:30, 5 horaria. El paciente debe estar siempre fijando en posición primaria, entonces, pues una técnica que me parece útil es decirle, míreme a la frente, todo el tiempo míreme a la frente. Lo que hacemos es retraer el párpado inferior y hacemos una especie de baloteo para distraer el globo ocular y así, pues, minimizar el riesgo de lesionarlo. Y pues se va a incidir el caso de la perivulvar con la aguja en un plano paralelo a la base de la órbita, a la pared inferior de la órbita. Ya ahí pues vamos a hacer la inyección del anestésico. Aquí pues es importante, normalmente se utilizan dos anestésicos, lidocaína y bupivacaína. En general el principio es que utilicemos un anestésico de rápida acción combinado con uno de acción prolongada, que digamos en este caso la lidocaína me va a dar la analgesia inmediata, mientras la bupivacaína alcanza sus concentraciones óptimas, que me va a dar toda la analgesia durante el transoperatorio. Y pues digamos en esa misma medida pues vamos a verificar signos como es el descenso del párpado superior que nos va a hablar de que el bloqueo está siendo efectivo y posteriormente vamos a poder evaluar la oftalmoplegia. Y ya en el caso de la anestesia retrovulvar pues la técnica es muy similar, el acceso va a ser el mismo, pero pues esta es una aguja más larga. Y lo que hacemos es que aquí sí vamos a tomar, una vez ingresamos una parte y pues, asumiendo más o menos el ecuador del globo ocular, pues vamos a hacer una angulación de aproximadamente 10 grados en dirección hacia el ápex del cono muscular. Y ya pues una vez ingresamos ahí, más o menos cuando la altura pues, del yelco va a estar en relación con el plano iridiano, pues ahí es donde se va a realizar la inyección del anestésico. Aquí entonces vamos a hablar de las complicaciones de la anestesia regional. En la imagen de la izquierda vemos, pues, en el caso de la retrovulvar y tal vez la razón por la que más ha entrado en desuso esta técnica es porque se puede lesionar directamente la vaina del nervio óptico. Esto puede ocasionar un taponamiento de los vasos retinianos, puede ocasionar isquemia o hemorragias a nivel pues, de la irrigación del nervio óptico. Podemos, en cuanto al globo ocular, hacer una perforación que corresponde pues, con el vaso que entra y sale por el globo ocular, donde podemos lesionar no solo escleras, sino también coroides, y pues ya eso pues, desencadenar hemorragias coroideas severas y literalmente perder ese ojo. Podemos tener penetraciones del globo ocular que corresponden con entradas sin salida y pues digamos, una de las complicaciones que digamos más debemos estar pendientes van a ser las hemorragias retrovulvares, donde pues digamos por lesiones de esos vasos, de esos grandes vasos que encontramos aquí a nivel del espacio intraconal, pues hay un sangrado a este nivel y se puede presentar con los tres tipos de anestesia regional, pues vamos a encontrar pues unos signos clínicos pues bastante característicos, como es el caso del edema orbitario, pues vamos a ver la equimosis, va a haber proptosis marcada y el globo pues va a estar bloqueado, no va a tener ninguna clase de movimiento. Y pues además podemos encontrar hiperemia, quemosis y pues hemorragias subconjuntivales. En este tipo de condición o de complicación, pues va a ser muy característica la elevación de la presión intraorbitaria y lo que nosotros vamos a buscar es la resistencia a la retropulsión del globo ocular. Si encontramos esa resistencia, inmediatamente debemos sospechar y tratarlo como si estuviéramos frente a una hemorragia retrovulvar. Entonces, el tratamiento va a estar encaminado a evitar un síndrome compartimental y que eso nos lleve a una ceguera definitiva del paciente. Entonces, el tratamiento va a estar dado por la realización de la cantotomía lateral. Como vemos aquí en la imagen, pues básicamente lo que se hace es pues acceder con las tijeras de Westcott a nivel del canto lateral. Y aquí lo que vamos a hacer es pues cortar
la rama inferior del tendón cantal lateral. Finalmente, pues traccionamos con una pinza esa sección pues, que hicimos originalmente y lo que vamos a hacer es una disección final pues, de los tejidos ahí, haciendo una cantolisis completa, separando pues como todos los tejidos que pudiesen estar fibrosados porque pues, habitualmente son pacientes ancianos y pues permitir como el sitio de salida para toda esa de liberación, para toda esa presión que está aumentando a nivel de la órbita. Aquí pues ya vemos es como una imagen real, donde estamos traccionando pues esa cantotomía que hicimos originalmente y aquí ya estamos haciendo la liberación del tendón cantal lateral. Y hay otras medidas que ya son alternativas en casos de donde no es tan acentuado esta clínica. Pues se ha encontrado que el uso de supresores acuosos, pues de los medicamentos tópicos que habitualmente utilizamos, como son los betabloqueantes, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, podrían utilizarse. Y también pues, la utilidad del mannitol, en dosis de 1 a 2 gramos por kilo, para pues, liberar toda esa presión que hay ahí a nivel de la órbita. Y en general, pues lo que se ha encontrado es que si bien puede pasar, los efectos graves o fatales con la anestesia subtenoniana son bajos. Entonces, ya desde una perspectiva muy personal, me parece que es una muy buena alternativa. Listo. Entonces ya dando fin a esta parte introductoria, vamos a iniciar con la caracterización de los primeros módulos que componen la técnica quirúrgica. Entonces lo que les propongo para hacer esta primera revisión es que vamos a hablar sobre la construcción de las incisiones y la instrumental. Sobre esto pues vamos a hablar de las diferentes clases de incisión, del túnel escleral, de la incisión en córnea clara, la incisión limbar, la incisión corneal asistida por láser de femtosegundo. Vamos también a hablar un poco sobre el astigmatismo inducido, que es un elemento muy relevante al momento de realizar la cirugía de facomulsificación. Vamos a hablar de la tensión de la cápsula con azultipan y finalmente de los dispositivos viscoquirúrgicos. Entonces, hablando sobre la construcción de las incisiones, originalmente, y como les mencioné en la primera diapositiva de la charla, las técnicas que habitualmente se utilizaban para la cirugía catarata moderna eran las técnicas de extracción manual. ¿Y eso qué implicación tenía? Era la realización de, pues, inicialmente, túneles esclerales con incisiones muy grandes. ¿Esto a qué conllevó? Pues que habían grandes filtraciones, pues en el caso independiente que se utilizara la sutura, pues, de un bracuoso, que hubiera ifema, que hubiera desprendimientos de la membrana de Essemet y el astigmatismo inducido por esas suturas. Entonces ya una vez aparecieron los lentes intraoculares plegables, hubo pues como una transformación o como una migración hacia las incisiones corneales claras, que digamos a través como de la experiencia de los oftalmólogos que innovaron en esta forma de realizar la incisión, pues encontraron una solución a la mayoría de esos problemas que estaban relacionados con la incisión de túnel escleral. Pero pues originalmente, antes como de conocer todas estas virtudes, pues es interesante saber que se pensaba que la incisión en córnea clara estaba limitada únicamente pues, a pacientes que estaban o anticoagulados o que tenían una ampolla filtrante pues una trave, que tenían pues algún proceso cicatricial como el caso del pemphigoid o un síndrome de Stevens-Johnson, pero que ya pues como sería el estándar actualmente se convertiría como en el norte de nuestra cirugía moderna de facomulsificación. Entonces, hablando un poquito sobre el instrumental, realmente es mucho lo que podemos utilizar en la elaboración de las incisiones. Traje como unos de los instrumentos básicos. Entonces, de izquierda a derecha nos enfrentamos primero pues, al anillo de fijación de Fine Thornton. Este, pues, se trata de una cabeza giratoria que va a tener como unos dientecitos romos en su parte inferior, que van a estar separados pues, más o menos con un intervalo de 15 grados. Y este anillo me parece también desde una perspectiva muy personal una opción muy interesante porque por una parte nos inmoviliza muy bien el ojo, nos permite alinearlo muy bien y adicionalmente algo que digamos ya desde el grado de perfeccionismo que como cirujanos podemos tener, pues nos evita de pronto las hemorragias conjuntivales indeseadas cuando por ejemplo utilizamos una pinza con una punto 12 o una pinza colibrí, que a veces hay conjuntivas que son muy friables y sangran y pues eso no está mal, es algo que puede suceder, pero pues hay pacientes que son muy demandantes y se pueden asustar con el hecho de tener una hemorragia subconjuntival. Entonces, pues ya una vez hemos inmovilizado el ojo y pues como vemos aquí el anillo de Thornton tiene como una abertura a través de la cual vamos a realizar la incisión, pues como tal el instrumento que va a realizar la incisión pues podemos encontrar de dos clases.
por uno, los instrumentos para realizar las paracentesis, que ahorita los vamos a desarrollar bien, y ya los que vamos a utilizar para elaborar la incisión principal. En el caso de las paracentesis, tenemos la opción de los cuchilletes de 15 grados, de 30 grados, pero habitualmente usamos el de 15 grados. Este, pues como dice su nombre, va a tener una angulación en su punta de 15 grados y normalmente pues, va a tener un ancho de hasta 1,6 milímetros y un largo de 11 milímetros. Eso es variable pues, entre las diferentes casas comerciales. Y aquí es muy importante tener en cuenta, como vemos aquí, pues hay diferentes formas, hay unos que vienen como completicos hasta la base y hay otros que tienen como una porción más como ancha, antes pues como una porción pues, más delgada posteriormente, pues donde más o menos va a ser de 1,6. La paracentesis ideal debe ser entre 1 y 1,2 milímetros, entonces al momento de elaborar la incisión pues debemos saber frente a eso que no vamos a ingresar el cuchillete completo. Continuamos con las herramientas ya para hacer la incisión principal. Aquí encontramos los cuchilletes o querátomos, que esos pues vamos a encontrar que tienen una dimensión distinta dependiendo, y esto pues debe ir alineado con el capuchón de la pieza de mano que vamos a utilizar. Esos tienen un código de colores, entonces el de 2,2 es rosado, el de 2,7 es el lila. Entonces, pues digamos, dependiendo de eso, debemos como tener muy claro qué cuchillete vamos a pedir al instrumentador. Pues digamos, en cuanto a su estructura, estos cuchilletes van a tener una angulación. Hablamos de que tienen un talón, que pues vamos a hablar un poquito sobre eso más adelante. Y hacia la punta, pues va a tener una angulación de 45 grados. Este pues va a tener como también unos hombros que son estos puntos. Y esos son los que nos van a dar la medida del cuchillete. Entonces vamos a tener cuchilletes de 2,2, 2,5, 2,65. Y pues en general esos cuchilletes, al igual que los cuchilletes de diamante, pues van a tener como pues unas superficies, unas valvas cortantes simétricas a ambos lados. Eh, y pues nosotros, acá en esta práctica, aquí en la clínica, pues, los que vamos a utilizar más frecuentemente son esos cuchilletes de diamante de 2 milímetros. Eso es pues realmente, pues como la distinción que hago con esos es que van a tener un borde mucho más cortante. El acero tiene unas ventajas en el caso de los querátomos y es que es mucho más maleable, pero va a ser menos filoso. Entonces es como tener en cuenta eso, pero pues realmente ambos son buenas opciones para elaborar la incisión. Y siempre que vamos a hacer la incisión, como vamos a ver ahorita, debemos seguir una disposición radial. Hablando sobre los túneles esclerales, como mencionaba, pues esta ha sido la técnica habitual que pues, se ha utilizado en la historia. Esta pues, requiere la realización de una peritomía conjuntival, la cual hacemos pues, con unas tijeras de hueso y traccionando con una pinza. Una vez hemos hecho una buena disección, en la mayoría de los casos requerimos de hacer una buena hemostasia, puede ser simplemente con un aplicador o en caso de requerir se puede aplicar bipolar, pues con utilización con bipolar. Vamos a hacer una incisión con bisturí, aquí se puede utilizar el mismo Crescent, pues ya con una hoja de bisturí convencional. Y esta habitualmente pues, se va a localizar a unos 2 milímetros respecto al limbo esterocorneal. Entonces, lo que hacemos inicialmente es hacer un surco que nos va a marcar como el nivel donde vamos a hacer la incisión. Y a partir de ahí, pues más o menos a una profundidad de 300 micras, que no sea tan profundo, porque pues si sabemos después de la esclera, pues vamos a encontrar la coroides y esto pues sería fatal cortarlo. Vamos a acceder con un cuchillete de Crescent. El Crescent pues característicamente es curvo, pero pues a diferencia del querátomo no tiene pues la puntica, pero pues es bastante cortante. La ventaja es que precisamente también tiene esa angulación que nos permite hacer una disección en el plano del túnel sin irnos pues hacia abajo. Y lo que vamos a hacer es avanzarlo haciendo pues movimientos de giro pues sobre el eje o sobre la base de su talón para acceder hasta donde ya podamos visualizar el plano corneal. Aquí es muy importante, siempre si vamos a hacer contratracción, pues debemos hacerla por fuera del techo del túnel. Nunca debemos pues, tomar el techo del túnel con la pinza porque lo podemos lesionar y desgarrar. Y ya, pues una vez hemos alcanzado el plano de la córnea, el nivel del limbo, pues ya accedemos con el querátomo, dependiendo pues de la incisión que vamos a hacer. Y aquí ya hacemos, como vamos a ver más adelante, la técnica pues según los planos que deseamos realizar. Que entonces es un videíto. Esta pues sería un video extraído de una técnica de extracción extracapsular manual. Como vemos aquí se hace una peritomía amplia, bien pegado al limbo y pues se hacen incisiones relajantes a los lados, pues con la intención de que se retraiga bien esa conjuntiva.
Aquí debemos estar realizando la hemostasia que es necesaria para poder aclarar el plano donde vamos a trabajar. Y aquí vemos la demarcación del surco con el crescent y finalmente pues cómo ingresa y hace sus movimientos circulares sobre la base del talón del cuchillete. Vemos que sigue accediendo y una vez ya hemos alcanzado el plano, pues en el caso de la extracapsular, pues vamos a tener también pues el uso de las paracentesis para la tensión de la cápsula, pues aquí normalmente se hace capsulorexis en abrelatas, que es otro tema, pero pues finalmente aquí para ilustrar es el acceso a la cámara anterior con el querátomo o cuchillete, pues dependiendo pues 2.5, 2.35 milímetros. Ya hablando de las paracentesis, aquí hablamos de incisiones corneales. Estas paracentesis debemos plantearnos inicialmente cuál va a ser su propósito. Por una parte, estas pues, van a ser el punto de acceso para el anestésico, para el viscoelástico y en general para el segundo instrumento. Pues eso pues que sería, vendría siendo el segundo objetivo, como también pues en la mayoría de los casos y como muchos de los docentes y nosotros los residentes pues hacemos las cirugías con el uso de las cánulas bimanuales. Entonces, aquí es muy importante que la localización de las paracentesis esté lo suficientemente lejos de la incisión principal. Y esto, pues, ¿qué razón tiene? Es que podamos hacer una manipulación cómoda de los instrumentos. Entonces, vamos a hablar de una angulación entre la principal y cada una de las paracentesis entre los 60 y los 90 grados. ¿Eso, pues, en qué se traduce? Pues, que las paracentesis, si vamos a usar bimanuales, podrían quedar ubicadas a 180 grados la una de la otra, o pues ya dependiendo de la comodidad de cada cirujano en otra angulación. Siempre y en general en todas las incisiones, pues la disposición que vamos a incidir con el cuchillete siempre debe ser radial. Eso significa que va hacia el centro del ojo o al centro de la pupila. Porque si las hacemos pues de una forma angulada, pues eso nos va a limitar mucho la movilidad para manipular los instrumentos. Muchas veces, pues una de las estrategias que mencionan en las técnicas es hacer como una incisión un poquito más detrás de la base de la córnea, al nivel del limbo, porque ese sangradito que podría inducir podría tener ventajas en términos de cicatrización. Ya hablando pues como tal de la incisión, el objetivo que vamos a realizar es la formación de dos ostium. Como vemos aquí, hay una flechita negra que es como el primer paso y ya cuando atravesamos la membrana de ese MET vamos a tener la formación de ese segundo ostium. En general, estas incisiones, pues para términos prácticos, van a ser incisiones monoclonales. Por su tamaño, esas incisiones son autosellantes, entonces no tenemos que tener como esa preocupación por realizarlas en múltiples planos. Hablando de la incisión principal, pues aquí es donde va a ingresar la pieza de mano del equipo de FACO. Esta, pues, aquí en este caso hablamos de la incisión en córnea clara. Aquí ya vamos a hablar de las incisiones en múltiples planos. Si bien se puede realizar uniplanar, pues aquí también vamos a tener la opción de realizar incisiones biplanares o triplanares. Y en el caso donde vamos a realizar esta incisión, pues aquí hay como un elemento importante que se puede o no utilizar y es la creación como de un presurco que vamos a hacer, puede ser con el mismo querátomo. Entonces pues se hace de forma paralela como a la curvatura de la córnea y también pues con un espesor que no sea completo. Y a partir de ahí ya vamos a hacer el ingreso del querátomo para hacer la incisión propiamente. Entonces, como vemos, y pues igual ya la voy a desarrollar cada una, vamos a hacer igualmente la formación de ambos ostium, solo que aquí pues vamos a tener ciertas angulaciones distintas en aras de formar adecuadamente esos planos para que la incisión sea distinta. Entonces, en el caso de las incisiones monoplanares, estas pues es una técnica más que todo limitada a la realización de las paracentesis. Cuando se han hecho estudios de OCT, realmente más que una incisión de un solo plano, se habla de incisiones anguladas, como vemos aquí en la imagen de la derecha. Esta incisión característicamente es fácil de hacer, pero la ampliación va a ser pues, un poquito más difícil. Sin embargo, como les mencionaba al principio, en las paracentesis por su dimensión van a ser generalmente incisiones autosellables. Entonces, pues para realizar este tipo de incisión, lo que hacemos es, pues volviendo sobre esta imagen, ubicamos el globo ocular sobre una posición neutra y lo que hacemos es incidir en un plano completamente paralelo al eje del iris. Entonces, lo que se puede hacer es pues un movimiento muy suave, pues de fuerza contra y tracción contra tracción
con la ayuda de la pinza, que sería nuestro segundo instrumento en este caso, en dirección hacia el centro de la pupila. Y pues en algunos casos, y dependiendo también del filo que tengamos del cuchillete que estamos usando, podrían hacerse unos pequeños movimientos como de rotación, siempre con la precaución de no ni cambiar la dirección en cuanto al plano horizontal, ni la dirección obviamente en el plano vertical que pudiera lesionar el iris o incluso la cápsula anterior. Y bueno, aquí realmente pues sobre estas paracentesis me quiero también volver acá. He encontrado cierta controversia entre los profes y es en el lugar donde debemos ubicar el bisel. Y es pues digamos la precaución mayor que hay que tener al momento de hacer esas incisiones monoplanares y especialmente usando esos cuchilletes de 15 grados, es que al ser afilado solamente de un lado, dependen mucho del grado de tracción que hagamos al momento de hacer la incisión. Entonces, si nosotros traccionamos mucho hacia nosotros, hacia arriba, hacia la frente del paciente, este cuchillete pues nos va a tender a ampliar la incisión. Entonces, pues hay algunas corrientes que dicen, no, entonces es mejor dejar el filo o el bisel del cuchillete hacia el lado contrario, pero pues en realidad, en lo personal, yo opino que la tracción se puede hacer para ambos lados. Entonces, pues más que todo, para mí es muy valioso tener en cuenta como la visualización del filo y tener como un movimiento muy controlado al momento de realizar esta incisión. Ya continuando con las incisiones de múltiples planos, tenemos la biplanar y la triplanar. Estas, como les mencioné, pues tienen dos formas de realizarse. Una es con la formación de un presurco y la otra pues sin el presurco. Entonces lo que se hace es incidir más o menos un tercio de la profundidad del grosor corneal, que vendría siendo también unas 300 micras. Y pues una vez tenemos ese presurco, como es el caso de la triplanar o en la biplanar con presurco, pues ubicamos ahí el cuchillete. A partir de ahí, siguiendo como el plano de la curvatura de la córnea, pues inclinaríamos el talón de ese cuchillete hacia abajo, de modo que podemos hacer como un movimiento ya hacia arriba, igual ahorita vamos a ver un videito, y posteriormente, pues vamos a tener como un signo que es como la demarcación de la membrana de Elsner, que puede haber un plegamiento, incluso se alcanza a ver como una disección que incluso se ve blanquita, y a partir de ese nivel ya cambiamos el vector de la fuerza inclinando ese talón hacia arriba e incidiendo ya sobre la cámara anterior. Lo que se ha encontrado respecto a estas incisiones es que la incisión biplanar suele tener un mejor efecto sellante y pues realmente entre la biplanar y la triplanar no suelen haber pues como unas diferencias significativas en cuanto al grado de autosellado que puedan tener. Y aparece pues una última tipo de incisión, que es la incisión limbar, que es preferida por muchos. Esta pues digamos, como dice su nombre, la entrada de la incisión va a estar a nivel del limbo esclerocorneal, un poquito por detrás de como del inicio de la córnea. Y pues ya la salida va a estar a nivel de la córnea clara. Entonces, ¿qué ventaja ofrece este tipo de incisión? Que igual ahorita vamos a hablar de una indicación puntual que me parece interesante resaltar, pero es que este tipo de decisión va a tener una muy buena resistencia en términos de fuerza y, digamos, eso se atribuye a que la estructura es menos regular en la córnea por la disposición de las fibras de colágeno y en la medida en que tengamos una participación también de tejido escleral, pues esto nos va a brindar una mayor proporción de fibroblastos y como tal de unas fibras desorganizadas que nos pudieran dar esa resistencia a la presión de deformación. Digamos aquí para realizar este tipo de incisión, básicamente debemos tener en mente es como algo muy similar a las incisiones corneales, en el sentido de que vamos a tratar de hacerlas autosellables en el plano del iris y posteriormente pues hacemos la inclinación del eje para incidir sobre la cámara anterior. Entonces aquí ya, Alejandro, sí, vamos a tener que suspender aquí. Retomamos la próxima semana con esto mismo para que nos hables pues de lo que te hace falta, de los principios, además videitos de las complicaciones, incisiones anteriores, posteriores, muy amplias, muy estrechas, que genera cada una de estas cosas. ¿Listo? listo. Y de ahí en adelante, del derrotero que tenías propuesto para este primer segmento, ¿llegamos al final? No, Permíteme, no, o nos espera, quedó faltando. Eso es nos para quedó poder, faltando. Espera, le muestro porque quedó realmente faltando.
Porque, o sea, voy a Porque, hablar de las incisiones asistidas por láser de femtosegundo, faltaría hablar de ujú. nacimiento inducido, azul tripán, que realmente es breve, esa parte, y los dispositivos viscoquirúrgicos. Bueno, pues yo pienso que dado la importancia del tema y que nos quedamos aquí corticos de tiempo, probablemente no solo en la sesión próxima podemos terminar, sino tomar una tercera. Esa ya tercera le correspondería al doctor Andrés Felipe Niño. Pero entonces nos ponemos de acuerdo para poder seguir estructurando lo del tiempo y abarcar todo el tema. Listo, dale. Apoyarse en videos, en imágenes, es muy importante, como habíamos comentado. Bueno, Listo, te doctor. felicito porque has abordado el tema de una manera muy buena, importantes conceptos claros, ordenada, etcétera. Así que continúa desarrollándola así. A todos, muchas gracias por su asistencia. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario del auditorio? Bueno, entonces todo claro. Muchas gracias, Alejandra. Alejandro, perdón, nos volvemos a ver la próxima semana, si Dios quiere. Que Buen tengan un día feliz para resto de todos. día. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.